de stripper a empresaria millonaria, la inspiradora historia de Sofía Amoruso y Nasty Gal. ¿Cómo una stripper y ladrona de tiendas se convirtió en la CEO de un negocio de $400 millones? Hola a todos, bienvenidos a Online Business. Hoy les contaré la inspiradora historia de Sofía Amoruso y Nasty Gal, desde los momentos más oscuros de su vida hasta sus triunfos más brillantes en el mundo de la moda y los negocios. Esta historia te demostrará que el camino hacia el éxito está lleno de sorpresas. Hace un poco más de una década, Sofía Amoruso se encontraba en una encrucijada a los 20 años. Había dejado atrás una adolescencia marcada por el caos, lidiando con episodios frecuentes de depresión y la separación de sus padres, lo que la llevó a abandonar la escuela secundaria prematuramente. Sin un rumbo claro, su entrada a la edad adulta tampoco pintaba demasiado prometedora. Sofía pasaba su tiempo deambulando entre diversas ciudades de la costa oeste de Estados Unidos, involucrándose en actividades como el hurto, la búsqueda en contenedores y saltando de un trabajo a otro. Pero Sofía no era una joven con una historia disfuncional común. Lo que la destacaba del resto era su inteligencia y una intuición sobresaliente. Además, su personalidad fuerte la distinguía, ya que tenía una determinación inquebrantable para tomar el control de su propia vida, sin importar los obstáculos. Afortunadamente, ese caldero de ideas y determinación pronto se transformaría en gigante del comercio digital que conocemos como Nasty Gal. Comenzó su empresa desde cero, vendiendo ropa vintage de segunda mano en eBay, desde el sótano de la casa de su tía. Nacida en San Diego, California en 1984, en el seno de una familia modesta de origen griego, nunca pareció encajar completamente en el sistema educativo convencional. Desde la primaria, su mente dispersa incluso llevó a una profesora a sugerir que podría tener algún tipo de problema de atención. A los 15 años, convenció a sus padres de permitirle tomar cursos en casa mientras trabajaba en su primer empleo, vendiendo bocadillos en la cadena Subway. Nadie hubiera anticipado que esta adolescente rebelde, con inclinaciones anarquistas, se convertiría en una exitosa empresaria a quien The New York Times describiría como la cenicienta de la tecnología. Antes de continuar, si te inspira la historia de Sofía, asegúrate de suscribirte al canal para más lecciones de vidas y negocios. Tras pasar por varios empleos en los que nunca se sintió completamente cómoda, a sus 22 años de edad, Sofía decidió tomar el control de su destino y fundó su pequeño negocio digital llamado Nasty Gal, en homenaje a un álbum de Betty Davis. Años después, la empresa emplearía a más de 400 personas y facturaría cerca de 100 millones de euros anuales. Desde la venta de ropa vintage, Nasty Gal ha evolucionado hasta convertirse en una marca que ofrece sus propios diseños y accesorios de diseñadores reconocidos. Además, ha expandido su presencia de tiendas en línea a establecimientos físicos, con tiendas en Los Ángeles, que son destinos de modas muy populares. Sofía Amoruso, sin embargo, no se considera a sí misma como alguien que ha alcanzado el éxito definitivo. A pesar de los logros, mantiene una actitud de humildad y siempre se ve como alguien que está en el comienzo de su viaje. Para ella, el éxito empresarial es un proceso continuo. Del éxito al desafío empresarial. Sin embargo, no todo es color de rosa. Como a menudo ocurre en los relatos de éxito, los vientos comenzaron a cambiar. En 2015, los ingresos de Nasty Gal se desplomaron a $77 millones y Amoruso se vio obligada a renunciar a su puesto como directora. Además, en febrero de 2016, tuvo que tomar la difícil decisión de recortar el 10% de su plantilla. A este declive se sumaron demandas laborales y críticas hacia su gestión, que incluso sus empleados expresaron en el portal Glassdoor. La directora de la serie inspirada en su vida, Kay Cannon, conocida por su trabajo en series como New Girl y 30 Rock, se sintió intrigada por la complejidad de su personaje. En sus propias palabras, he visto muchas series y películas sobre hombres con puntos débiles, así que quería encontrar algo que no tuviese nada que ver con eso y que hablase sobre una mujer que no es perfecta. Quería contar esta historia porque creo que no se ha representado en la televisión. Pero llevar esta historia a la pantalla no fue tarea fácil. Cannon y Charlize Theron, coproductora de la serie, se encontraron con reticencias por parte de las cadenas, que dudaban de la aceptación de un público joven. Se enfrentaron incluso a sugerencias para cambiar el título de la serie con el fin de hacerla más atractiva para un público masculino. A pesar de los obstáculos, encontraron un hogar en Netflix, donde finalmente pudieron dar vida a una narrativa que representa mujeres reales en toda su complejidad. A pesar de todo lo anterior, la compañía sigue teniendo una gran presencia en las redes sociales, con cerca de 5 millones de seguidores en Instagram. Además, Sofía Amoruso continuó compartiendo sus conocimientos y experiencia con las jóvenes emprendedoras a través de su libro Nasty Galaxy, publicado el año pasado. También fundó la fundación Girl Boss,
una iniciativa que alienta a las chicas a desarrollar sus proyectos en áreas como el diseño, la moda, la música y el arte, otorgando becas para impulsar sus sueños. Antes de continuar, asegúrate de dar like a este video y compartirlo con tus amigos emprendedores. La historia de Sofía Amoruso es una montaña rusa de éxitos y desafíos que demuestra que el camino hacia el emprendimiento está lleno de giros inesperados. Su vida es un testimonio de la complejidad y la determinación de las mujeres en el mundo empresarial, y su legado continúa inspirando a una nueva generación de emprendedoras a alcanzar sus metas. Sofía Amoruso y Girl Boss. Esta mujer no solo se destacó como una empresaria de éxito, sino que también se convirtió en un símbolo de inspiración para mujeres jóvenes en todo el mundo. En 2014, dio a conocer su libro Girl Boss, que rápidamente se convirtió en un bestseller y fue el catalizador para la creación de una comunidad en línea homónima. El término Girl Boss se convirtió en una fuerza motriz que alentó a las mujeres a seguir sus sueños con determinación y sin temor a la ambición. Sofía se convirtió en un modelo a seguir para miles de mujeres, demostrando que las barreras de género en el mundo empresarial podían superarse con determinación y autoconfianza. Además, inmortalizó su viaje en su libro, que no solo contaba su historia, sino que también brindaba consejos valiosos para quienes aspiraban a emprender y convertirse en sus propios jefes. La serie de Netflix, Girl Boss, llevó su historia a una audiencia global, permitiendo que más personas se inspiraran en su viaje de altos y bajos. En febrero de 2017, la adquisición de Nasty Gal por parte del grupo Boohoo marcó el final de una era para la marca. Vendida por $20 millones, una suma significativamente menor de lo que había llegado a valer en su apogeo. Sin embargo, esto no frenó el espíritu emprendedor de Sofía Amoruso, pues fundó Girl Boss Media, una compañía dedicada a crear contenido destinado a mujeres emprendedoras, incluyendo libros, videos y podcasts, que se centran en empoderar y orientar al público femenino. El legado de Sofía Amoruso va más allá de las cifras empresariales. Se trata de inspirar a las mujeres a alcanzar sus metas y superar los desafíos con confianza y determinación. Su historia es un recordatorio de que el espíritu emprendedor no conoce barreras de género y que el empoderamiento femenino es una fuerza impulsora poderosa en el mundo actual. Hemos llegado al final de este video. Si esta historia te ha inspirado o te ha dejado con ganas de explorar más sobre emprendimiento y superación, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para estar al tanto de futuros contenidos inspiradores. Gracias por ver y nos vemos en nuestros próximos videos.